Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Oh piadosa María, Virgen sin mancha, venos hoy a tus plantas para ensalzarte. Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Labrador, si tú quieres frutos del campo, con tu esposa y tus hijos, reza el rosario. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Amados hermanos, damos lectura a una maldición eclesiástica para los señores obispos, hombres de iglesia, influidos y haciendo la acción judeomasónica dentro del pequeño rebaño esparcido en la redondez de la tierra. Vamos a dar lectura de este documento. La Paz, Baja California Sur, México, martes 20 de mayo de 2026. Autor del documento, Padre Hernán Arturo Vergara Monroy. Maldición de la Santa Iglesia Católica para proteger la fe católica, para custodiar el depósito de la fe, por el amor que profesa la Iglesia a Jesucristo nuestro Señor, que dijo: el que me ama, guarda mi doctrina. Contenido de este documento. Dice, primero, introducción. Segundo, Santo Tomás de Aquino. Tercero, ¿a quiénes va dirigido esta maldición? Autoridad con que se hace esta maldición eclesiástica. Maldición de la Santa Iglesia Católica para proteger la fe católica. Introducción. La Santa Iglesia Católica, instituida por el mismo Dios nuestro Señor, para continuar su obra salvadora, por ello el vicario de Cristo en la tierra, el sumo pontífice cuando lo hay, tiene como primer deber custodiar el depósito de la fe, la doctrina íntegra de nuestro divino Salvador, condenar el error, particularmente la herejía, pues al desfigurar el dogma se pone en peligro la salvación eterna de las almas. Recordemos el dogma: fuera de la Iglesia no hay salvación ni perdón de los pecados. Esta maldición es para combatir espiritualmente y destruir las fuerzas de los enemigos de Jesucristo nuestro Señor, enemigos que están dentro de la Iglesia, como eclesiásticos, particularmente como señores obispos, quienes bajo una falsa piedad han dejado de cumplir la gravísima responsabilidad que recae sobre ellos, que es el custodiar la fe católica, defenderla a una costa de su propia vida, condenar la herejía, así como cuidar de la formación y vida de los sacerdotes, pues el principal responsable de un escándalo sacerdotal
es el señor obispo, que le impuso las manos. Por ello, el derecho canónico establece una suspensión al obispo que impone las manos a un no católico. El prontuario de teología moral establece: si se conceden las órdenes sagradas a quienes no tienen fe o tuvo la inmensa desgracia de perderla, no cabe duda que será un esclavo de Satanás. Los responsables en nuestros días de la debacle en el pequeño rebaño, la Iglesia Católica, como dice San Pablo, reducida a su mínima expresión, extendida en la redondez de la tierra, donde circulan las herejías a manera de opinión, como es la tesis de Casiciacum o del Papa material, pero no formal. De ver como opinable la herejía fundada por el obispo Marcelo Lefebvre de estar y resistir, donde reconoce y se sujeta en lo que cree mejor al hombre, que con temeridad se presenta como vicario de Cristo y obra con esa falsa autoridad contra el mismo Jesucristo nuestro Señor, llevando a las almas al infierno con sus doctrinas esparcidas a manera de chistes, opiniones y obras. Doctrina en su conjunto que es una anti-iglesia. Es el anticristo que se ha apoderado de la estructura donde en otro tiempo fue la iglesia, que hoy toda la estructura que tiene por cabeza Roma apóstata, me refiero a la encabezada desde la muerte de su santidad de Pío XII en 1958, es una falsa iglesia. Es el cumplimiento de la Sagrada Escritura predicha por el profeta Daniel, desarrollada en los evangelios, anunciada en Nuestra Señora de la Salete, advertida por las personas que verdaderamente tienen la fe católica en nuestros días, dando como resultado que la mayor parte de las almas se condenarán por no haber creído a la verdad, por haber creído a aquel inicuo que ha venido con el poder de Satanás, cambiando los sacramentos en el nombre de Dios, abrogando el sacrificio perpetuo y poniendo en su lugar una ceremonia compuesta por no católicos, enseñando una doctrina totalmente opuesta a la enseñada por Jesucristo nuestro Señor. Ha declarado guerra a los santos, ha abierto las puertas a los enemigos de Dios, bendiciendo la homosexualidad, validando el falso matrimonio de adúlteros, validando el pecado solitario en ciertas circunstancias, promoviendo la unión de todos los credos, como favoreciendo el ecumenismo condenado por la Iglesia, asegurando como verdad que en toda creencia puede alcanzar la salvación, que el pueblo de Ishida son ahora los hermanos mayores. Y la gran traición, juicio terrible, que han de recibir si antes de su muerte no se enmiendan y reparan públicamente los pocos obispos que hay en el mundo de la verdadera Iglesia Católica, perseguida por sus propios obispos. Me refiero a los señores obispos Marco Antonio Fibarunas, Martín Dávila Gándara, Julián Espina Leopold, Pío Espina Leopold, Rodrigo da Silva, Merardo Loya, Fernando Altamira, Pierre Roy, Cristian Jean Michel Faure, Gerardo Sendejas, Tomás de Aquino, Tomás Huber, Luis Alberto Madrigal, Charles Maguire, Rafael Clocuel, Marco Ramola, Donald Sambor, Joseph Selway, Germán Friens, Peda Camuque, Pablo de Rojas, Michael Frens y algunos más, que la gran mayoría sostienen sentencias heréticas y opiniones en contra del magisterio de la Iglesia, o simplemente no definen por escrito que Roma apóstata no es ni parte, ni mucho menos la Iglesia Católica. Bajo una fingida prudencia, falsa caridad diplomática, están encubriendo con su silencio al anticristo. Silencio absoluto en sus documentos rubricados sobre la infiltración judía y la masonería eclesiástica. Tan es así que ante la adhesión del maestro del Talmud,
libro donde se contienen las mayores blasfemias contra Dios nuestro Señor. Isidro Puente Ochoa en la Sociedad del Sacerdotal Trento han guardado absoluto silencio por escrito, olvidando que los obispos son los sucesores de los apóstoles y que en ellos el silencio es traición, pues para sus feligreses ellos son el ejemplo a seguir en materia religiosa. Silencio en la Escritura respecto a la pedofilia en la misma sociedad de Trento y de otras congregaciones. Silencio en el escrito frente al juramento de los sacerdotes que ingresan en la judiomasonería de los tecos, que exige guardar silencio, obediencia a jefes que no se conocen, reserva de los nombres de sus integrantes. Silencio en sus escritos ante declaraciones heréticas, como declarar que el romano pontífice puede decir herejías y que la bienaventurada Virgen María no hace milagros. Sencillamente es complicidad en el error. Una parte fundamental de estos hombres de iglesia y sus estructuras es sostenido por los líderes de los seglares, que ambos se apoyan mutuamente y silencian las voces de feligreses que piden explicaciones del silencio que daña a la fe católica. Por ello se hace esta maldición, por amor a esas almas que, diciendo con los labios amar a Dios, destruyen, alteran, aniquilan entre el pequeño rebaño la doctrina de Dios, a grado de negarse a definir los señores obispos por escrito, con su rúbrica y sello episcopal, que la organización que lleva las almas al infierno, encabezada por la línea Roncal y Prevost, no son la Iglesia Católica ni parte de ella. De guardar silencio por escrito ante las teorías heréticas que unen con la espantosa abominación instaurada en el lugar santo, la tesis de Casiciacum, la Unacum y el estar y resistir. Maldición en contra de los hombres de iglesia y feligreses que destruyen y socavan los fundamentos de la fe católica siguiendo las órdenes de la sinagoga de Satanás, de las logias masónicas y de sus elementos puestos en el pequeño rebaño para destruir, si posible fuera, a la esposa inmaculada de Jesucristo nuestro Señor. Maldición eclesiástica tomada textualmente de las Sagradas Escrituras, advertida por el mismo Dios al pueblo escogido en caso de que libremente rompiera el pacto establecido. Recordemos el dogma de fe. Dios es absolutamente inmutable, a diferencia del hombre que tiene libertad. Por ello se lee en las Sagradas Escrituras, en el Deuteronomio: ved que el día de hoy os pongo delante la bendición y la maldición. La bendición, si obedeciereis a los mandamientos del Señor Dios vuestro, que yo os intimo. La maldición, si no obedeciereis a los mandamientos del Señor Dios vuestro, sino que os apartareis del camino que yo ahora os muestro, que anduviereis en pos de dioses ajenos que no conocéis. Deuteronomio 11:26. Mas si no oyereis ni cumpliereis todos mis mandamientos, si despreciareis mis leyes y no hiciereis aprecio de mis juicios, de manera que no cumpláis las cosas que yo os he establecido e invalidaseis mi pacto, yo también haré esto con vosotros. Os visitaré prontamente con carestías y con un ardor que acabe con vuestros ojos y consuma vuestras almas. En vano sembraréis granos que serán devorados por vuestros enemigos. Levítico 26:14. El Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta sus confines. El Señor te dará allí un corazón medroso y ojos desfallecidos y un alma consumida de tristeza. Y estará tu vida como colgante delante de ti. Temerás noche y día. No creerás a tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién me diera llegar a la tarde? Y por la tarde, ¿quién me diera llegar a la mañana? Por el temor que aterrará tu corazón. Deuteronomio 28. Cabe aclarar, amados hermanos, en este punto, esta maldición
es para los hombres de iglesia y feligreses o seglares que en secreto practican la religión judía principalmente. ¿Quiénes son? Los que eso lo hagan, a eso se aplica. Continúo con el documento. Santo Tomás de Aquino sobre la maldición. Por lo que se expresa algo malo en forma imperativa u optativa, hay igual razón de licitud o ilicitud. Si pues uno ordena o desea el mal de otro, en cuanto es un mal, queriendo este mal por sí mismo, maldecir de una u otra forma sería ilícito. Y esta es la maldición rigurosamente hablando. Pero si uno ordena o desea el mal de otro bajo la razón de bien, entonces es lícito. Y no habrá maldición en sentido propio, sino materialmente, ya que la intención principal del que habla no se orienta al mal, sino al bien. Mas sucede que un mal puede ser considerado ordenado o deseado bajo la razón de bien por doble motivo, unas veces por justicia, y así un juez maldice lícitamente a aquel a quien manda le sea aplicado un justo castigo. Así también como la iglesia maldice anatematizando. También así los profetas imprecan algunas veces males contra los pecadores, conformando en cierto modo su voluntad a la justicia divina, aunque tales imprecaciones pueden también entenderse a manera de profecías. Otras veces se dicen algún mal por razón de utilidad, como cuando alguien decía que un pecador padezca alguna enfermedad o impedimento, cualquiera, para que se haga mejor o al menos para que cese de perjudicar a otros. Tomado de Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, 2.2, cuestión 79. ¿A quiénes se dirige esta maldición? Maldición dispuesta para todos los hombres de iglesia, señores obispos, sacerdotes, diáconos, subdiáconos y demás órdenes menores. Igualmente para los feligreses y o seglares que practican al exterior la fe católica y en lo secreto practican la religión judía o la cábala o la gnosis judía, o estudian y practican el Talmud judío, o están al servicio de la sinagoga de Satanás, o están inscritos en la secta maldita de la masonería, o que se hayan inscritos en las sociedades secretas o discretas que actúan bajo el mismo sistema de la masonería, que piden a sus afiliados juramento de guardar secreto de lo que traten en sus reuniones, de obedecer a jefes que no se conocen, que actúan al margen de la autoridad eclesiástica o en contubernio con los eclesiásticos juramentados, las cuales maquinan contra la iglesia, particularmente contra la doctrina de la fe católica. Maldición igualmente para todas aquellas personas eclesiásticas o seglares que predican, favorecen o permiten la propagación de la herejía, de los que impide el mandato de su santidad Papa San Pío X de hacer juramento antimodernista y la profesión de fe tridentina en las condiciones que fueron establecidas, de los que desprecian, denigran o socavan la encíclica Humanum Janus, Pascendi Dominus Grex, Coprimum Tempore, cum ex apostolato officio, pues en ellos se encuentra contenidos, en los tiempos actuales, las defensas principales de nuestra sacrosanta fe católica. Maldición igualmente para todas aquellas personas eclesiásticas o seglares que bajo una falsa indiferencia pretenden ser lícito y laudable guardar silencio y mantenerse al margen, que si bien es cierto que no apoyan a los exponentes heréticos en acciones, sí los favorecen ampliamente con su silencio, con su ejemplo, como si se tratase de una materia que no afecta a la salvación eterna de las almas. Maldición igualmente para todas aquellas personas eclesiásticos o seglares quienes socavan, combaten a la augusta Madre de Dios, principalmente contra los fundamentos doctrinales que siempre ha enseñado el magisterio inerrante de la Santa Iglesia Católica sobre la bienaventurada siempre Virgen María, como la sentencia blasfema, la Virgen no hace milagros. Maldición igualmente para todas aquellas personas eclesiásticos o seglares
que hacen cuestión irrisoria o tema de burla el tema de la infiltración judía en el seno de la Santa Iglesia, de la masonería eclesiástica, así como a los que favorecen y alientan a continuar a los obispos que guardan silencio en sus escritos rubricados frente a Roma apóstata, frente a las herejías a manera de opiniones, frente a las sociedades heréticas de Marcelo Lefebvre, se entrega al gran dragón asentado en la ciudad del Vaticano, mostrando como si fuera la Iglesia Católica, siendo en realidad la espantosa abominación que conduce las almas al infierno. Maldición igualmente contra los que trabajan por unir el cuerpo místico de Jesucristo nuestro Señor con la organización religiosa que lleva las almas al infierno, instaurada en Roma apóstata, que tiene por cabeza visible la línea de Angelo Giuseppe Roncalli, Robert Francis Prevost, que no es otra cosa que el hombre que con temeridad pretende ponerse en el lugar de Dios y obra contra Dios nuestro Señor, es decir, el anticristo, para lo cual le sirve de perfecta ayuda la tesis de Cassisiacum o del Papa Materialiter sed not formaliter, así como la herejía del estar y resistir y de la sacrílega misa en comunión con el anticristo, una cum. Autoridad con que se hace esta maldición eclesiástica. Cito al Papa San Pío X. Al oficio de apacentar la grey del Señor, que nos ha sido confiada de lo alto, Jesucristo señaló como primer deber el de guardar con suma vigilancia el depósito tradicional de la Santa Fe, tanto frente a las novedades profanas del lenguaje como a las contradicciones de una falsa ciencia. Su Santidad Papa San Pío X encíclica Pascendi. Roma tiene otra fe, otros sacramentos, pastores ilegítimos porque obran contra Cristo. En el pequeño rebaño extendido en la redondez de la tierra, los obispos encargados de custodiar el depósito de la fe, con su silencio, están favoreciendo los intereses de Roma apóstata. Por tal motivo, ante los hechos cada día más aberrantes contra la fe católica y la salvación eterna de las almas, el que suscribe, presbítero Bernarduro Vergara Monroy, como alter Christus, con el poder que por la divina misericordia de Dios me ha conferido, hago uso de los poderes de la Santa Iglesia Católica, apostólica y romana, para maldecir públicamente a los hombres de iglesia y seglares y o feligreses que practican al exterior la fe católica y en secreto practican la religión judía, o la cábala o la gnosis judía, o estudian y practican el Talmud judío, o están al servicio de la sinagoga de Satanás, o están inscritos en la secta maldita de la masonería, o que se hayan inscritos en las sociedades secretas o discretas que actúan bajo el mismo sistema de la masonería, que piden a sus afiliados juramentos de guardar secreto de lo que traten en sus reuniones, de obedecer a jefes que no se conocen, que actúan al margen de la autoridad eclesiástica o en contubernio con los eclesiásticos juramentados, las cuales maquinan contra la Iglesia, particularmente contra la doctrina de la fe católica. Attendi Domine et miserere, quia peccavimus tibi, a te vexum mei omnium redemptor, oculos nostros sublimamus flattes, exaudi Christi supplicantum pregens. Attendi Domine et miserere, quia peccavimus tibi, a te vexum mei omnium redemptor, oculos nostros sublimamus flattes, exaudi Christi supplicatum
atten Maldición de la Santa Iglesia Católica para proteger la fe católica. Dice: la Iglesia Católica, Apostólica y Romana maldice en este día 20 de mayo del año 2026 a los hombres de iglesia y feligreses y los seglares antes especificados. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Santa Mater Ecclesia, que es una, santa, católica, apostólica et romana, Deum precat ut omnes ec maledictionis ad episcopos, presbiteros et ecclesiasticos ecclesiae catholicae, ad minimam expressionem redacte et per orbem terrarum diffuse, qui exterius catholici apparem, et tam religionem judaicam, aut cabbalam, aut gnosis judaicam, exercen, aut Talmud judaicum studem et exercen, aut synagogae satanae servium, aut in sectam masoneriam malditam ascriptim sum, aut in societate secretis aut discretis ascriptis sum, quae sodalia sua rogam, ode juramentum prenserim se secretum servare, quae in conventibus suis disputum ut obediantur tubus ignosis, qui extra autoritatem ecclesiasticam ego aut consociati un ecclesiastices jurantis qui contra ecclesiam preserti contra doctrinam fidei ecclesiam preserti contra doctrinam fidei catholicae insultam. Deuteronomius capítulo 28:15. Toma de la Sagrada Escritura, nombro aquí el documento, Antigua Vulgata Latina, tomo 3 del Antiguo Testamento, capítulo 28 de Deuteronomio. El versículo 16. Maledictus eris in civitate, maledictus in agro, maledictum orium tum, et maledicte reliquae tue. Maledictus fructus ventris tui, et fructus terrae tue, armenta bon tuorum, et gregem ovium tuarum. Maledictus eris ingrediens, et maledictus egrediens. Mitem Dominus super infamen et exuriem, et increpactione in omnia opera tua, quae tu facies, donic conterat te, et perdat velociter propter ad inventiones tuas pessimas in quibus reliquistit me. Adjucant tibi Dominus, pestilentiam done consuma te de terra, ad quam ingredieris positiam. Percusiam te Dominus, estati, febris in frigore, ardore et estus, et ere corrupto ac rubici, et pequator donic parens. Sit celum cor supra te es, eneum, et terra quam calcas ferrea, Dominus imbrem terre tue pulverem, et de cielo descendan super te sinis dones contraris. Trada te Dominus corruentem ante ostem tuos, per unam via egrediris contra eos et perceptem fuias, et de dispergeres per omnia regna terre. Sitque cadavere tum in scancuntis volatilibus celi, et vestis terre non sit qui avigabil. Percusia te Dominus ulcera siti, et partem corporis per quam estercora exerum, scabie coco et de procligine,
ita ut curari nequas, percussiam te Dominus aminciat, et cessitatem ac furore mentis, et palpes in meritie sic ut palpare solet secus in tenebris, non dirigas vias tuas, omnique tempore calumnia sustinias, et opprimaris violentia, nec habeas cui libere te, usuram accipias, et alus dormiat cum ea, domum edificens, et non habites in ea, plantes viniam, et non vindemis eam, postus immoletur coram te, et non conternes ex eo, asinos tus, trapiator in conspecto tuo, et non redator tibi, obes tue dentur in inicias tuis, et non sit qui te adjuvet. Filii tue et filiae tue tradantur altere populo, videntibus oculis tui, et deficientibus ad conspectum eorum tota die, et non sit fortitudo in manea tua. Fructus terrae tue et omnes labores tuos contemplat populus, quod ignoras et si semper calumniam sustinens, et oppressus cuntis diebus, et stupensas Dei terrorem eorum, qui debon oculi tui, percussia te Dominus ulcere, pessimo in senibus, et insuris senarique non posita planta pedis usquade verticentum. Duce te Dominus, et regentum quam constitueris super te, insentem quam ignoras tu, et patris tui, et servis ibi dis alienis, ligno et lapidi, et eris pretus in proverbium, ac fabulam omnibus populis, ad quo te introduxerit Dominus. Senentem multam iaces in terram, et modicum congregabis, qua locuste devorabunt omnia. Viniam plantavis, et fodies, et vinia non vives, nec colliges ex ea quipiam, quoniam bastabitur vermibus. Olivas habebis in omnibus terminus tuis, et non ungeris oleo qua defluent ege peribum. Filius generabis et filias, et non frueris eis, quoniam ducentur in captivitatem. Omnes arbores tuas frugos terrae tue rubigo consumet. Advena qui tecum versator in terra sendem super te, eritque sublimior tua autem descendens, et erit inferior. Ipse venerabit tibi, et tu non venerabit ei, ipsi erit in caput, et tu eris in cauda. Et venin super te omnes maledictiones, iste, et persequens apprendete, donec intrares quia non audistis vocem Domini Dei tui, nec servastis mandata eius et ceremonias quod precipisi tibi, et erunt in te signa atque prodigia, et in semine tuos qua in sempiternum. Eo cognom servieris Domino Deo tu in gaudio, cordisque letitia propter rerum omnium abundantium. Servis inimico tuo, quam imitem tibi Dominus infame, et siti, et nullitate, et omni penuria, et pone zugum ferreum super servicem sum, tuam, donec te conterade. Aduce Dominus super te gentem et longinquum, et de extremis terrae finibus in similitudes aguile, volantis cum impetu, cuius linguam intelligere non possis. Gentem procasissinam, quo non deferant seni, nec miseriator parvuli, et devoret fructum jumentorum tuorum ac frugens terrae tue. Donec interias, et non relinquas tibi triticum, vinum et oleum, armenta bon, egregis sovium donec te dispertat, et contra delinquuntis ardibus tuis, et destruantur muri tui firmi atque sublimes, in quibus habebas fiduciam in omni terra tua, o si deberis intra portas tuas in omni terra tua, quam dabit tibi Dominus Deus tus, et comedes fructus utere tui, et carnis filiorum tuorum et filiarum tuarum, quas deterit tibi Dominus Deus tus, in angustia,
et vastitate quam aprimente hostis est tus. Homo delicatus in te, et luxuriosus valde, in videbide, fratre suo et uxore quacubat in sino tuo. Nedes eis de carnibus filiorum suorum quas comedite, eo quo nihil aliud habeat in obsidione et penuria. Quam bastaverin, te inimici tui intra omnes portas tuas. Teneret mulire delicta quae super terra, ingredi non valebat, nec perdis vestigium ficere proptere, molitian teneritudine nimiam. Videbit viro suo, qui cubat in sino ellos super filii et filiae carnibus, et illuvie secundumque egrediuntur de medio feminum eius, super liberis, qui eadem ora agnatisum. Cometit enim eos clam propter rerum omnium, penuriam in obsidioni et vasitate quam opprimen te inimicus tus intra portas tuas. Isti custodires et feceris omnia verba legis uius, quo scripta sunt in oge volumine, et timueris nomen eius. Gloriosum et terribile oge est Dominus Deus tus. Ausebi Dominus, plagas tuas et plagas seminis tui, plagas magnas et perseveras in firmitates pessimas et perpetuas. Convertere in te omnes afflictiones Egypti, quas timuisis et aderevit ibi. In super et universus languores et plagas, que non sunt scripte in volumine legis, cuius induce Dominus super te done contere, et reminebit spause numero cui pris etatis sicut astra celis pre multitudine quonia non audistis vocem Domini Dei tui. Et sicut ante letatus est Dominus super vos bene vobis, faciens vosque multiplicans, sigue latabitur dispertens vos atque subvertens, ut aufermane terra ad quam ingredires posidean. Posidiam dispregiete Dominus in omnes populus, et sumitate terre usque ac terminus eius serviens ibi diis alienis quos, et tu ignoras et patres tui linenes et lapidibus, in gentibus quoque illis non queses, nec erit quoesques vestigio pedis tui, David enim tibi Dominus ibi cor providian et deficiens. Oculus et animiam contemptum merore, et erit vita tua quasi perdens ante te, timevis nocte et die non credes vitae tue. Mane dicens quis mihi des vesperum, es vespere quid mihi det mane, propter cortis tui formidinem quod revelis propter ea, quod tuis videvis oculis. Reducum te Dominus classibus in Egyptum, per viam de aqua dixit ibi ut eam amplius non videris, ibi venderis inimicitias tuis in servos et ancilas et non eride cui emat. La Paz, Baja California Sur, México, 20 de mayo de 2026. Presbítero, Hernán Arturo Vergara Monroy, párroco de la Iglesia de Cristo Rey, WhatsApp, 2 correos electrónicos, Vade Retro Satanás. Lo dicho está. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, por amor a Dios, por amor a la Santa Madre Iglesia. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María de Guadalupe. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran Señora, no hay nada que temer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra Lucifer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra Lucifer.
La Virgen María protege la inocencia con su gran clemencia y vence al tentador. Para que al cielo vayamos cantando, gloria, gloria a Cristo Redentor. Para que al cielo vayamos cantando, gloria, gloria a Cristo Redentor. Por miles sus hijos cayeron destrozados, eran los soldados de Cristo nuestro Rey. Pero las balas les dieron vida y alas, y volaron y están a sus pies. Pero las balas les dieron vida y alas, y volaron y están a sus